días todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a comenzar. Vamos a hablar del proceso de reclutamiento. Muy bien, en el pasado, ¿cómo iniciábamos un proceso de reclutamiento? Bueno, armábamos un currículum, que era algo que normalmente hacíamos. Armábamos un currículum. Después de armar el currículum, veíamos vacantes o buscábamos vacantes en las bolsas de empleo, y eso estoy hablando hace todavía 2 años atrás. Los veíamos en la bolsa de empleo e inmediatamente veíamos la vacante y nos postulábamos. Buscábamos vacantes en OCC, que era la plataforma que tenía lo mejor que había y donde las empresas se reclutaban o subían las vacantes, y listo. Era todo lo que hacíamos. No necesitábamos más, no necesitábamos ningún proceso más, y pues esperábamos que las cosas se pudieran dar. ¿Qué sucede? Hace 2 años se viene la pandemia. Había un proyecto de desarrollo de un software de reclutamiento. Ese programa tenía un desarrollo de aproximadamente como de unos 4 a 7 años. O sea que el software no era algo que se iba a dar. Sin embargo, viene la pandemia y nos parte por la mitad a muchos. Y entonces, ¿qué sucede? Las entrevistas presenciales ya no se podían hacer. De repente fue un descontrol para muchos. Se empieza a hacer lo que es ese proyecto del software de reclutamiento, que tenía de 4 a 7 años en el que se iba a desarrollar. Se tuvo que desarrollar en 3 meses y sácalo adelante y sácalo al mercado. Una vez que sale al mercado, nosotros lo empezamos a usar, o sea, todos los que estamos en RH, en cuanto a reclutamiento, comenzamos a usar el software, y hubo muchas situaciones con ese software que empezaron a salir mal. En un principio, el software lo que hacía era checar la experiencia, ¿sí? Checaba el objetivo profesional, checaba el nombre, checaba las direcciones, los datos de contacto y la experiencia. Pero ¿qué sucedía? Empezó a haber muchos problemas a la hora de poder, de que el software empezó a checar lo que es la experiencia. ¿Por qué? Porque yo me estaba postulando a una posición de ingeniero de calidad, pero en mi experiencia yo no tenía ingeniero de calidad, sino que yo tenía ingeniero de procesos o superintendente de producción o director de planta, cualquier otra cosa menos la vacante. Entonces, ¿qué sucedía? El software empezó a rechazar a muchísima gente. ¿Por qué? Porque la experiencia no concordaba contra las posibilidades de la vacante. ¿Y qué era lo que hacía el software? Solamente checaba lo que era el currículum, nada más. Y entonces, ¿qué sucede? Pues eso es algo que siempre ha pasado, no es algo ajeno a lo que hay. ¿Qué sucedió? Se empezó a acabar lo que es el sistema del outsourcing. Una vez que el outsourcing se acaba, muchas personas, muchos candidatos que trabajaban en lo que era la fase del outsourcing, pues salieron al mercado. ¿Y qué sucedió? Pues vieron las posibilidades de poderse contratar. Muchos, no quiero decir que todos, ¿sí? Pero sí muchos empezaron a tratar de contratarse en posiciones en las cuales no tenían experiencia. Y como muchos sabían, y eso es algo que pasa mucho en Latinoamérica, y más en el mexicano siempre busca la manera de poder saltar las trancas, y sí se las saltaron. Y entonces, ¿qué sucedió? Empezaron a reclutar gente que no tenía la experiencia, pero decía que sí la tenía. Y como el software checaba lo que era la experiencia, pues se acomodaba la experiencia y checaba el software lo que era el currículum. Y entonces, ¿qué sucedía? Ya con eso pasaban y se postulaban. Pero ¿qué sucedía cuando ya estaban contratados? Cuando venía la hora de demostrar la experiencia tal cual era, pues no la tenían. Y entonces empezaron a tener muchos problemas, y nosotros como reclutadores empezamos a reclamar, ¿sí?, que los softwares estaban dejando pasar gente que realmente no era la que nosotros necesitábamos. Entonces, ¿qué sucede? Los desarrolladores empiezan a hacer los procesos, empiezan
a perfeccionar el ATS y entonces se dan cuenta pues que el currículum pues no era muy confiable como uno pensaba. Y entonces, ¿qué sucede? Dejan de checar el ATS o el software de reclutamiento, deja de checar el currículum, la experiencia. There's a place I have found in the shade.